La mañana que recibí los papeles de divorcio, por correo pensé que se trataba de un error. Recuerdo perfectamente el momento porque llevaba casi 3 semanas durmiendo mal, esperando que mi esposa regresara de un viaje que, según ella, duraría apenas unos días. Se había ido con sus amigas a celebrar el cumpleaños de una de ellas en otra ciudad. Me besó antes de salir, me dijo que me amaba y prometió llamarme todas las noches. Durante los primeros 2 días todo pareció normal. Me enviaba mensajes cortos, algunas fotografías y me decía que se estaba divirtiendo. Luego las llamadas comenzaron a espaciarse. Después llegaron las excusas. Después el silencio. Y finalmente un sobre legal apareció en mi buzón. Mi esposa no había regresado. No había dado explicaciones. No había pedido hablar conmigo. Simplemente me envió documentos firmados para terminar nuestro matrimonio. Lo peor no fue el divorcio. Lo peor fue que en una nota de apenas una línea escribió: «Cuando descubras la verdad entenderás por qué me fui». Esa frase me destruyó porque no tenía idea de qué verdad estaba hablando. Durante los días siguientes, intenté comunicarme con ella de todas las formas posibles: llamadas, mensajes, correos electrónicos, incluso hablé con algunas de sus amigas. Todas parecían incómodas. Algunas afirmaban no saber dónde estaba. Otras decían que ella necesitaba espacio. Una de ellas incluso me bloqueó después de que insistí demasiado. Cada respuesta aumentaba mi desesperación. Mi familia comenzó a sospechar que ella simplemente me había abandonado por otro hombre. Pero algo no encajaba. Llevábamos 8 años casados. Habíamos pasado momentos difíciles juntos y nunca había mostrado señales de querer desaparecer así. Empecé a revisar fotografías antiguas, conversaciones y detalles que antes parecían insignificantes. Fue entonces cuando recordé algo extraño. Un mes antes de irse, mi esposa había comenzado a hacer preguntas sobre mi infancia, especialmente sobre los primeros años de mi vida, una etapa de la que yo sabía muy poco, porque fui criado por mi padre después de que mi madre muriera cuando yo era un bebé. En aquel momento no le di importancia. Ahora esa obsesión repentina empezó a parecerme sospechosa. La situación empeoró cuando encontré una carpeta escondida en nuestro armario. Era una carpeta que nunca había visto. Dentro había copias de actas de nacimiento, fotografías antiguas, documentos familiares y varias hojas llenas de anotaciones escritas por ella. Al principio pensé que estaba investigando nuestro árbol genealógico por curiosidad. Sin embargo, al revisar mejor, descubrí que había estado investigando algo específico relacionado con mi padre. Había nombres subrayados, fechas marcadas y una fotografía de una mujer desconocida, junto a una pregunta escrita con tinta roja: ¿por qué mintió durante 30 años? Sentí un escalofrío. Mi esposa no había estado preparando unas vacaciones. Había estado investigando un secreto familiar. Lo más extraño era que nunca me había dicho nada. Parecía que había descubierto algo tan importante que decidió desaparecer antes de enfrentarlo conmigo. Decidí hablar con mi padre. Cuando le mostré la fotografía, su reacción fue inmediata. Se puso pálido. Nunca olvidaré la expresión de terror en su rostro. Durante varios minutos se negó a hablar. Finalmente confesó que la mujer de la fotografía había sido una antigua pareja suya mucho antes de conocer a mi madre. Pensé que ahí terminaría todo, pero entonces dijo algo que cambió mi vida. Admitió que yo no era hijo biológico de quien siempre creí que era mi madre. Según él, me había ocultado la verdad para protegerme. La mujer de la fotografía era mi verdadera madre. Había estado viva durante años después de mi nacimiento y, según sus palabras, me abandonó cuando yo era un bebé. Mi mundo entero se derrumbó en cuestión de minutos. Sin embargo, aquello todavía no explicaba por qué mi esposa había desaparecido. Esa respuesta llegó una semana después de forma inesperada. Recibí un correo electrónico anónimo que contenía una sola fotografía. En ella aparecía mi esposa sentada junto a una mujer mayor. Tardé unos segundos en reconocerla. Era la misma mujer de la fotografía antigua, mi verdadera madre. El mensaje incluía una dirección y una frase. Ella encontró a quien llevaba años buscando. Sin pensarlo, conduje hasta esa ciudad. Necesitaba respuestas. Cuando llegué, descubrí algo que jamás imaginé. Mi esposa llevaba meses reuniéndose en secreto con mi madre biológica. Habían estado intercambiando mensajes, llamadas y documentos sin que yo supiera nada. Mi esposa había encontrado a mi madre mientras investigaba nuestra historia familiar y decidió acercarse a ella antes de decirme nada. Cuando finalmente logré reunirme con mi esposa, pensé que todo terminaría con una explicación sencilla. Me equivoqué. Ella estaba completamente diferente. Parecía agotada emocionalmente. Lo primero que me dijo fue que el divorcio no tenía nada que ver con una infidelidad, ni con haber dejado de amarme.
Según ella, mientras investigaba a mi madre, descubrió algo mucho más grave. Mi padre no me había ocultado solamente la identidad de mi madre. Había construido una mentira enorme alrededor de toda mi vida. Mi madre nunca me abandonó. Durante años había intentado encontrarme. Tenía cartas, documentos legales y pruebas de múltiples intentos para recuperar contacto conmigo. Mi padre había interceptado todo. Había inventado la historia del abandono para asegurarse de que yo nunca buscara a mi verdadera familia. Escuchar aquello fue como recibir un golpe en el pecho. Pensé que esa era la peor revelación posible hasta que apareció el segundo giro. Mi esposa me entregó una caja llena de documentos que había recibido de mi madre. Entre ellos encontré registros bancarios, contratos y correspondencia privada. Allí descubrí que mi padre había heredado una importante suma de dinero destinada a mí cuando era niño. Ese dinero debía permanecer protegido hasta mi mayoría de edad. Sin embargo, había desaparecido. Mi padre lo había utilizado durante décadas mientras me hacía creer que siempre habíamos tenido problemas económicos. De repente comprendí por qué mi esposa había desaparecido sin explicaciones. Había intentado confrontarlo semanas antes del viaje. Según ella, la reacción de mi padre fue tan agresiva que temió que destruyera todas las pruebas. Por eso decidió marcharse y seguir investigando lejos de él. La tensión alcanzó su punto máximo cuando enfrenté a mi padre con toda la evidencia. Esperaba negaciones, excusas o mentiras. Lo que no esperaba era una confesión completa. Admitió haber ocultado a mi madre. Admitió haber usado el dinero. Admitió haber manipulado la historia durante años. Pero entonces reveló algo aún más impactante. Según él, mi esposa había sabido parte de la verdad mucho antes de lo que me contó. De hecho, llevaba casi 2 años investigando en secreto. Mi primera reacción fue sentirme traicionado nuevamente. La mujer en quien más confiaba también me había ocultado información durante años. En ese instante sentí que absolutamente nadie en mi vida había sido honesto conmigo. Cuando creía que ya no podían existir más sorpresas, llegó la revelación final. Mi esposa me mostró el último documento que había recibido de mi madre. Era una carta escrita mucho antes de que nos conociéramos. En ella, mi madre explicaba que había contratado investigadores privados para localizarme. Uno de esos investigadores era el padre de mi esposa. Sí, el hombre que años después se convertiría en mi suegro había participado en la búsqueda de mi familia biológica. Mi esposa descubrió esa conexión accidentalmente después de nuestra boda y comenzó a investigar porque sospechaba que había algo oculto. Durante años tuvo miedo de contarme, porque cada nueva respuesta traía una pregunta, todavía más inquietante. El supuesto viaje con amigas nunca fue un viaje. Fue la etapa final de una investigación que llevaba años desarrollándose. Las consecuencias fueron devastadoras para todos. Mi padre terminó enfrentando procesos legales relacionados con el dinero, desaparecido y perdió prácticamente toda relación con la familia. Mi madre biológica y yo comenzamos un proceso lento y doloroso para conocernos. Después de décadas separados, mi esposa y yo pasamos meses sin hablar porque ambos nos sentíamos traicionados de maneras diferentes. Ella por haber cargado sola con un secreto tan grande. Yo por haber sido el último en enterarme de mi propia historia. Durante mucho tiempo pensé que nuestro matrimonio estaba acabado para siempre. Sin embargo, un año después de recibir aquel sobre de divorcio, ocurrió algo que jamás habría imaginado. Mi esposa me llamó, no para hablar de abogados ni de documentos. Me llamó para preguntarme cómo había ido mi primera cena familiar con mi madre. Hablamos durante horas. Después volvimos a hablar al día siguiente. Y al siguiente. Poco a poco entendí que aquella mujer no me había abandonado porque dejara de amarme. Había desaparecido porque estaba persiguiendo una verdad que nadie más se atrevía a enfrentar. El divorcio fue su manera desesperada de alejarme del caos mientras reunía pruebas. No justifico sus decisiones, pero comprendí sus motivos. Hoy sigo creyendo que el día que encontré esos papeles fue el peor de mi vida. Pensé que estaba perdiendo a mi esposa. En realidad estaba perdiendo una mentira que había definido toda mi existencia. Lo que comenzó como el aparente abandono de una mujer, terminó revelando secretos familiares, enterrados durante décadas. Y si algo aprendí de toda esta historia es que a veces la persona que parece traicionarte no es quien destruye tu vida, sino quien arriesga todo para mostrarte la verdad. Muchas gracias si llegaste hasta aquí.